La arrastraron por el pueblo atada a una cuerda de carreta hasta que un vaquero gigante salió y cortó la cuerda. «Alguien, por favor, detengan esto», susurró la mujer. Su voz apenas se oía por encima del chirrido de las ruedas del carro mientras la cuerda alrededor de su cintura la arrastraba por la polvorienta calle. No con la suficiente violencia como para lastimarla, pero sí con la suficiente crueldad como para que cada paso se sintiera como una condena pública. Y esas temblorosas palabras fueron la única súplica que se permitió, mientras los habitantes del pueblo observaban con una mezcla de curiosidad y miedo, diciéndose cada uno a sí mismo que no tenían derecho a interferir en la disputa en la que se habían visto envueltos el comerciante y su hija. Pero todo cambió en el instante en que el carro dio un tirón hacia adelante y ella tropezó de nuevo, sus botas raspando contra el suelo. Porque ese suave susurro, frágil, derrotado, casi invisible, llegó a los oídos de un extraño que salía del toldo de la herrería. Un vaquero gigante cuya silueta engulló la mitad de la luz del sol mientras se detenía a mitad de camino y murmuraba casi para sí mismo: «Ninguna mujer debería sonar así». Y esas 7 palabras silenciosas calaron más hondo entre la multitud que la cuerda que le cortaba la cintura. Caminó hacia adelante con el paso lento y seguro de un hombre que no dudó de sus propias convicciones, su sombra cayendo sobre ella como un escudo. Y cuando el conductor tiró de las riendas para seguir avanzando, la voz grave del vaquero se alzó de nuevo, tranquila pero firme. «Ya es suficiente», una frase que hizo que el caballo vacilara, y la multitud murmurante se quedó en completo silencio, pues incluso antes de que nadie lo reconociera, todos podían sentir el peso detrás de su tono. La mujer levantó la cabeza al oírlo, sorprendida de encontrar no ira ni lástima en los ojos del desconocido, sino algo firme, un ancla. Una promesa silenciosa de que cualquier vergüenza que le hubieran impuesto ya no le pertenecía. Y aunque no podía hablar, él pareció oír cada miedo aún atrapado en su respiración entrecortada. «No sé de qué te acusaron», dijo suavemente mientras se interponía completamente en el camino del caballo. «Pero arrastrar a una mujer como si fuera mercancía, no delante de mí». Y el conductor balbuceó en protesta mientras el sheriff fingía no darse cuenta. Pero nada de eso importaba, pues la sola presencia del vaquero perturbaba la calle, haciendo que la gente se moviera y murmurara, como si la tierra misma se hubiera apartado. Las rodillas de la mujer flaquearon, no por cansancio, sino por el alivio inmenso de oír una sola voz humana decir lo que nadie más se atrevía a decir. Y cuando el vaquero gigante plantó sus botas, todos los corazones en la calle comprendieron la misma verdad que ella. La línea que pretendía quebrarla acababa de encontrarse con el único hombre dispuesto a cortarla. El carretero se puso rígido cuando el vaquero gigante se negó a hacerse a un lado, agarrando las riendas como un hombre que creía que la autoridad provenía de sostener cuero en lugar de la verdad. Y aunque intentó sonar seguro mientras gritaba: «Sigan adelante. Esto es asunto del pueblo». Su voz vaciló en el momento en que el vaquero movió su peso hacia adelante, no de forma amenazante, sino con firmeza, como si la tierra misma confiara más en él que en el hombre sentado. La mujer se preparó, esperando que la escena escalara a algo ruidoso o violento. Sin embargo, el vaquero sorprendió a todos al mantener un tono firme, casi suave, cuando respondió: «Los asuntos del pueblo no deberían parecer crueldad». Y esas palabras hicieron temblar a la fila de espectadores que habían tenido demasiado miedo de expresar lo que sus corazones ya sabían, lo que provocó incluso que el sheriff se aclarara la garganta y fingiera que había estado a punto de llegar. El caballo resopló con ansiedad, sintiendo la tensión mucho antes de que el hombre la percibiera, y el vaquero colocó una mano grande sobre la cuerda que sujetaba la cintura de la mujer. Sin tirar, sin cortar todavía, simplemente detuvo su avance con la tranquila seguridad de alguien que creía que un solo acto de decencia aún podía conmover la conciencia de un pueblo. Y la mujer lo miró con incredulidad, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza más que por la herida, encontrándose atrapada entre la gratitud y la confusión mientras susurraba: «Ni siquiera me conoces», a lo que él respondió con una sola frase baja que hizo que varias personas apartaran la mirada avergonzadas: «No necesito conocerte para ver que esto está mal». El conductor abrió la boca para replicar, pero la presencia del vaquero ya lo había inquietado, y cuando intentó espolear al caballo, éste se negó, dando una patada como si estuviera de acuerdo con el extraño que le bloqueaba el paso. Algunos lugareños murmuraron que tal vez el castigo había sido exagerado, que tal vez habían sido demasiado rápidos para observar y demasiado lentos para cuestionar, mientras que otros se removían incómodos,
dándose cuenta de que la cuerda se sentía más pesada ahora que alguien había cuestionado el motivo. La mujer se enderezó un poco, no por orgullo, sino porque la tranquila rebeldía del vaquero le confería una dignidad que no había sentido en días, y su voz tembló solo una vez cuando dijo: «No me escucharán», antes de volver a callar, sin saber si hablar ayudaría o empeoraría las cosas. Pero el vaquero no apartó la mirada ni la juzgó, simplemente respondió: «Entonces pueden escucharme», con una determinación que detuvo la agitada calle, pues su postura hacía innegable una verdad. Pasara lo que pasara después, ella no caminaría sola el siguiente paso de esa cuerda. Durante un largo instante, tras la declaración del vaquero de que lo escucharían, nada se movió en la calle. Ni el caballo, ni la multitud, ni siquiera el polvo que flotaba a la luz de la tarde. Y en ese silencio, el vaquero se agachó lentamente junto a la mujer, sin tocarla, sin hablar, simplemente inclinándose a su altura con un gesto tan inesperadamente gentil que varios lugareños intercambiaron miradas culpables, porque el respeto silencioso en ese único movimiento revelaba lo poco que habían valorado su dignidad en comparación con un extraño que solo la había estado observando durante unos minutos. Ella lo miró a través de mechones de cabello sueltos por el tirón de la cuerda, conteniendo la respiración mientras él buscaba el nudo con dedos cuidadosos, sin tirar aún, solo examinándolo como si el peso de la cuerda importara porque ella importaba. Y el conductor se removió incómodo en el asiento del carro, de repente consciente de lo cruel que parecía la escena en contraste con un hombre que la trataba como si estuviera hecha de algo raro, no de algo desechable. La mujer no pronunció palabra. No podía, con la multitud mirándola fijamente y el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando el vaquero la miró por un instante, asintiendo en silencio, lo que le indicó que no tenía que justificarse. No tenía que defenderse, no tenía que temer que él se apartara y dejara que la humillación continuara. Esa tranquilidad, dicha en completo silencio, la inundó con más consuelo que cualquier disculpa que el pueblo pudiera haberle ofrecido. Lentamente, se puso de pie de nuevo, interponiéndose entre ella y la carreta mientras el sheriff finalmente se acercaba, aunque incluso él parecía reacio a interrumpir el entendimiento que se había establecido entre ambos. Y cuando el sheriff preguntó: «¿Piensas causar problemas, hijo?», el vaquero no respondió con palabras, simplemente movió su corpulenta figura un poco más hacia adelante. Un gesto que decía que no estaba allí para causar problemas, sino para poner fin a los que otros habían tolerado durante demasiado tiempo. Un murmullo recorrió la multitud, pues la gente comprendió la verdad tácita, que el vaquero no necesitaba alzar la voz ni los puños, pues su quietud era la declaración más elocuente del día, y la mujer sintió que su respiración se calmaba, no porque su situación hubiera cambiado, sino porque alguien finalmente se había puesto a su lado. Alguien cuyo silencio ofrecía más protección que todas las leyes del pueblo. Sin decir palabra, apoyó la mano suavemente sobre la cuerda, y aunque aún no la había cortado, todos los presentes comprendieron lo mismo que ella. La cuerda que la había humillado no permanecería atada por mucho tiempo. Las botas del sheriff resonaron contra las tablas de madera al bajar del paseo marítimo, intentando proyectar autoridad, aunque el peso del momento ya recaía sobre el enorme vaquero que se encontraba en el camino. Y cuando ladró: «Esa cuerda se queda hasta que yo diga lo contrario», las palabras sonaron huecas, pues incluso él podía oír la incertidumbre que se escondía tras ellas. El vaquero le daba la espalda al sheriff, con la atención fija en la mujer cuyo aliento temblaba a sus espaldas, y por primera vez desde que comenzó su calvario, sintió un leve destello de esperanza. Aún no estaba a salvo, pero sí lo estaba la posibilidad de estarlo, mientras él se acercaba un paso más a la carreta, protegiéndola por completo de la mirada impaciente del conductor. Este resopló con dureza y volvió a levantar las riendas. Pero el vaquero finalmente habló. Su voz era baja, firme y tranquila como una piedra en el lecho de un río. «Si tiras de ese caballo un centímetro más, responderás por lo que venga». Y aunque no alzó la voz, todos sintieron la promesa inquebrantable que se escondía tras esas palabras, lo suficientemente fuerte como para hacer dudar incluso al sheriff. La mujer tragó saliva con dificultad, incapaz de comprender por qué un extraño se interpondría entre ella y un castigo que el pueblo había aceptado con tanta facilidad. Y cuando susurró casi sin quererlo: «Por favor, no te hagas daño por mi culpa». El vaquero giró la cabeza lo justo para que ella viera la firmeza en sus ojos antes de responder. «El daño proviene de mantenerse al margen, no de intervenir», una frase que hizo que varios lugareños bajaran la mirada avergonzados. El sheriff intentó de nuevo imponer su autoridad, hablando de la ley y el orden público, pero el enorme vaquero finalmente lo miró, no con confrontación, sino con honestidad, y dijo:
La ley no significa arrastrar a una mujer por la calle para saldar cuentas personales. Su tono sereno hizo que el sheriff mirara a la multitud como buscando un apoyo que ya no tenía. La mujer sintió que le flaqueaban las rodillas cuando el vaquero puso una mano deliberadamente sobre la cuerda. Sus dedos la rodearon con una determinación que acalló los últimos murmullos. Y cuando el conductor se inclinó hacia adelante para protestar, el vaquero lo interrumpió con una sola frase pronunciada como un veredicto: «Esto se acaba ahora». Después, sacó su cuchillo, sin ostentarlo, sin amenazar a nadie, simplemente lo alzó con tranquila autoridad, como si estuviera cortando algo tan sencillo como una valla. El sheriff dio un paso adelante, luego se detuvo, dándose cuenta de que el pueblo los observaba, no a él, sino al hombre que había elegido la misericordia en lugar del espectáculo. Y en ese latido cargado de tensión, la mujer contuvo la respiración mientras el vaquero bajaba la hoja hacia la cuerda tosca. La calle se estrechaba hasta el punto donde la dignidad y la injusticia finalmente encontraban su línea divisoria. En el instante en que el cuchillo tocó la cuerda, se partió con un chasquido suave que parecía demasiado delicado para una escena que había mantenido a todo el pueblo en un estado de tensión extrema, y el extremo suelto cayó inofensivamente al suelo, como si hubiera decidido abandonar su propósito. La mujer sintió la repentina ausencia de tensión alrededor de su cintura, como una respiración que había estado conteniendo durante días. Su cuerpo se balanceaba ligeramente por el alivio más que por el dolor. Y antes de que pudiera estabilizarse, el enorme vaquero se giró, deslizando un brazo bajo su codo, sin agarrarla, sin levantarla, simplemente ofreciéndole equilibrio con el mismo respeto silencioso que había mostrado desde que entró en la calle. Y ella lo aceptó porque sus piernas temblaban más por la emoción que por el cansancio. Un murmullo recorrió a los presentes, algunos se mostraron sorprendidos, otros aliviados, otros avergonzados. No habían hablado primero, pero el vaquero los ignoró a todos mientras la guiaba hacia la sombra junto al porche del comerciante, con movimientos lentos y deliberados, como si se negara a tratarla como un problema que resolver o un espectáculo que eliminar. Se arrodilló una vez más, esta vez para aflojar el último trozo de cuerda que la ataba a la cintura, con un tacto cuidadoso y profesional, y cuando ella se estremeció por instinto, se detuvo, asintiendo levemente para tranquilizarla y hacerle saber que solo se movería a su ritmo. El sheriff murmuró algo sobre arreglar esto, pero su voz había perdido su fuerza, ahogada por la tranquila sinceridad de las acciones del vaquero. Y cuando la mujer susurró: «Estoy bien», el vaquero no la contradijo ni la mimó, simplemente dijo: «Vamos a sacarte del sol». Una amabilidad práctica que la tranquilizó más que cualquier rescate dramático. Sacó una cantimplora limpia de su silla de montar y se la ofreció con ambas manos, asegurándose de que pudiera tomarla ella misma, y ella bebió lentamente, su respiración finalmente se calmó, mientras el calor de la humillación comenzaba a disiparse de sus hombros. Cerca de allí, los habitantes del pueblo comenzaron a distanciarse, murmurando que tal vez las cosas habían ido demasiado lejos, que tal vez nadie había comprendido realmente la situación. Sin embargo, nadie se le acercó, solo el vaquero se quedó, dándole espacio mientras se aseguraba de que no se derrumbara en la abrumadora quietud que siguió al fin de la crueldad. Ella lo miró, estudiando la calma en su expresión, la fuerza silenciosa en la forma en que permanecía como una barrera entre ella y los restos de la multitud. Y aunque no sabía su nombre ni su propósito, sintió que algo inconfundible se instalaba en su pecho. Este hombre no la había salvado por gratitud o atención. Había intervenido porque alguien tenía que hacerlo, y porque no podía soportar un mundo donde nadie lo hiciera. Cuando la multitud finalmente se dispersó y la calle se sumió en una incómoda quietud, el vaquero no le pidió que explicara nada ni la apresuró a levantarse. En cambio, simplemente caminó hacia su caballo, desató la manta de repuesto de la silla y regresó para colocarla sobre sus hombros con una ternura que le hizo un nudo en la garganta. Porque nadie, ni sus acusadores, ni el sheriff, ni siquiera la gente del pueblo que decía preocuparse por la justicia, le había ofrecido calor en días. Y en ese único gesto silencioso, sintió una especie de humanidad que casi había olvidado que existía. Él no habló, no la merodeó, no la presionó, simplemente se quedó lo suficientemente cerca como para que su presencia formara una barrera entre ella y los restos de vergüenza que aún persistían en la calle. Y cuando finalmente se incorporó, con las piernas temblando ligeramente, él la estabilizó con una mano en su codo, esperando a que encontrara su propio equilibrio antes de guiarla hacia su caballo con una pregunta tácita en sus ojos. ¿Confías en mí lo suficiente como para irte de este lugar?
Ella dudó solo un segundo, no porque dudara de él, sino porque nunca le habían dado la oportunidad de elegir su propio camino. Y cuando asintió, el más pequeño y débil asentimiento, él la levantó suavemente, sin acunarla, sin exhibirla, simplemente ayudándola a acomodarse en la silla como si fuera algo frágil pero no roto. Y la forma en que retrocedió después, dándole espacio incluso mientras protegía su perímetro, hizo que su corazón se estremeciera con una silenciosa e inesperada sensación de seguridad. Montó detrás de ella, sin presionar, manteniendo la distancia justa para respetar su miedo, asegurándose al mismo tiempo de que no cayera, y cuando el caballo comenzó a avanzar a un ritmo lento y cuidadoso, sintió que el viento cambiaba a su alrededor de una manera que hacía que el mundo pareciera más grande, más amable, como si el pueblo que quedaba atrás ya estuviera perdiendo su poder sobre ella. No miró hacia atrás. No podía. Y el vaquero no se lo pidió, permaneciendo en silencio de una manera que reconocía su pasado sin exigir detalles, su respiración constante, un ritmo tranquilo a sus espaldas, mientras el camino se abría a una amplia extensión de tierra abierta donde nadie gritaba, juzgaba ni la jalaba con una cuerda. Los simples sonidos de los cascos y el viento se convirtieron en su lenguaje. Una conversación silenciosa entre dos almas que aún no conocían las historias de la otra, pero comprendían el dolor de la otra. Y cuando finalmente se atrevió a inclinarse un poco hacia la calidez de su presencia, él se movió lo suficiente para hacerle saber que la sostendría firme todo el tiempo que necesitara, sin reclamarla, sin dirigirla, solo llevándola lejos del lugar donde le habían arrebatado su dignidad, y hacia un silencio donde pudiera comenzó a respirar de nuevo. Cabalgaron hasta que el pueblo no fue más que una mancha lejana a sus espaldas, engullido por el polvo y el recuerdo. Y cuando el caballo finalmente aminoró la marcha cerca de un tranquilo tramo de álamos junto al río, el vaquero desmontó primero, ofreciéndole la mano solo cuando ella dudó, dejándola decidir si quería la ayuda. La aceptó con dedos temblorosos, y cuando sus botas tocaron el suelo, su respiración vaciló, no por la cabalgata, sino por la repentina quietud, porque el silencio significaba que ya no había nada que la distrajera de la verdad que había estado cargando sola. Él no preguntó nada. Simplemente se apartó a una distancia respetuosa, dándole espacio pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para que supiera que no estaba abandonada. Y la gentileza de esa elección, su paciencia, su falta de exigencias desenredaron algo dentro de ella que había estado tenso durante demasiado tiempo. Se envolvió en la manta y se dejó caer sobre un tronco caído. Sus hombros se encogieron mientras la luz del atardecer iluminaba el polvo de su falda, y por primera vez desde que la cuerda tocó su cintura, se permitió respirar sin miedo a quien pudiera estar vigilando. El vaquero se apoyó contra el tronco de un árbol, con los brazos cruzados sin apretar, la mirada fija en el río en lugar de en su rostro, como si dijera, puedes hablar con seguridad o quedarte callada. Ambas opciones están bien. Y esa tranquilidad silenciosa fue lo que finalmente rompió la frágil represa que llevaba dentro. Dijeron que le robé a mi padre, susurró, con la voz débil pero firme con cada sílaba. Pero lo único que hice fue negarme a casarme con el hombre que él quería. Y aunque esperaba incredulidad o juicio, el vaquero no se movió, no se tensó, no la cuestionó. Solo asintió una vez, un movimiento lento y firme que se sintió como una invitación a continuar. Ella siguió hablando, entrecortada y en voz baja, explicando cómo la negativa había sido etiquetada como desafío, cómo el desafío se había transformado en acusación, y cómo la acusación se había convertido en el cruel castigo que la habían sometido. Y cada confesión la hacía sentir más pequeña, más ligera, como si liberara piedras que se había visto obligada a cargar en silencio. Cuando ella vaciló, mirando sus manos, el vaquero finalmente habló, su voz tan baja que se fundió con el murmullo constante del río. La gente castiga lo que no entiende, eso no les da la razón. Y esas simples palabras, sin sermones, sin incredulidad, le escocieron los ojos porque eran las primeras que oía que no distorsionaban su historia para que resultara conveniente para alguien más. Entonces levantó la vista, encontrándose con su mirada a través de la luz menguante, y en su expresión encontró algo que no esperaba. No lástima, no ira por ella, sino un reconocimiento silencioso. El tipo de reconocimiento que da una persona cuando sabe lo que significa ser juzgada por gente a la que nunca le importó saber la verdad. Apenas habían empezado a seguir la orilla del río hacia el siguiente asentamiento, cuando el lejano golpeteo de los cascos rompió el silencio como una advertencia, y la mujer se tensó al oírlo, apretando los dedos alrededor de la manta, como si temiera que la cuerda de la que acababa de escapar pudiera reaparecer. Pero el vaquero la estabilizó suavemente con una mano cerca de su hombro, sin tocarla, solo apoyándola,
antes de volverse hacia la nube de polvo que se acercaba con la calma de alguien que se había preparado toda su vida para momentos como este. Los jinetes aminoraron la marcha al acercarse, revelando a 3 hombres del pueblo. Uno era el conductor, otro un tendero ansioso por demostrar lealtad a las personas equivocadas, y el tercero un primo del hombre con quien ella se había negado a casarse. Y aunque ninguno portaba armas, la tensión los envolvía como un segundo par de resonadores mientras lanzaban acusaciones destinadas más a intimidar que a justificar. Sus voces eran demasiado altas al aire libre, como si el volumen pudiera hacer que su historia pareciera cierta. La mujer retrocedió instintivamente, pero el vaquero avanzó con un paso firme y pausado que obligó a los jinetes a detenerse varios pasos antes, su imponente figura minando su confianza en segundos. Y cuando el primo espetó, ella regresa con nosotros. La reclamación de mi tío sigue en pie. El vaquero no se inmutó, no alzó la voz, solo preguntó con un tono tan tranquilo que tensó el ambiente. ¿Una afirmación sobre qué? Como si realmente quisiera que escucharan la vacuidad de su propio argumento. El conductor se irritó, insistiendo en que el pueblo tenía derecho a corregir a los suyos. Pero el vaquero negó con la cabeza una vez, lenta y firmemente, y respondió: corregir no es arrastrar a alguien por el barro. Eso es humillación, y eso ya pasó. Una simple frase pronunciada con una convicción tan inquebrantable que los hombres se removieron incómodos, su bravuconería resquebrajándose ante alguien cuya autoridad no dependía de insignias ni multitudes. La mujer observaba desde atrás, con el corazón latiéndole con fuerza mientras los hombres intercambiaban miradas, ninguno dispuesto a ser quien apartara al extraño que les bloqueaba el paso. Y cuando la prima comenzó a discutir de nuevo, el vaquero la interrumpió con una sola frase que resonó como una orden. Si regresa a algún lugar, será donde ella elija, no donde el miedo la obligue. Y la firmeza de esas palabras se extendió, calmando la crisis antes de que pudiera estallar. Siguió el silencio, de ese que expone la verdad en lugar de ocultarla. Y uno a uno los jinetes giraron sus caballos, retrocediendo con frustración murmurada, mientras el vaquero permanecía inmóvil hasta que el último casco se desvaneció, asegurándose de que la mujer viera el momento en que su pasado finalmente perdía el poder de arrastrarla hacia atrás. Cuando llegaron al siguiente asentamiento, un lugar más tranquilo y pequeño, escondido entre álamos y pastizales abiertos, la gente del pueblo se detuvo a mitad de la tarea mientras el vaquero guiaba su caballo por el camino principal, con la mujer caminando a su lado, la manta aún sobre sus hombros como un límite que finalmente se le había permitido trazar. Y aunque sus pasos eran vacilantes, no había ninguna cuerda arrastrándose tras ella, ninguna carreta que la obligara a seguir adelante. Solo la presencia firme del hombre que había recuperado su dignidad sin exigir nada a cambio. Algunos lugareños intercambiaron miradas, reconociendo a los hombres que habían pasado antes con fuertes acusaciones y aún más orgullo, y el murmullo que se elevó entre ellos no se parecía en nada a la cruel curiosidad que había enfrentado en el primer pueblo. Este sonido denotaba cautela, justicia y una disposición a escuchar en lugar de juzgar. El vaquero desmontó y habló en voz baja con el anciano del asentamiento. Un hombre curtido con ojos más amables que los del sheriff que había conocido, y aunque no pudo oír lo que se decía, observó cómo la expresión del anciano cambiaba de preocupación a comprensión, y luego a algo que parecía notablemente decepción por el comportamiento del pueblo del que había huido. Cuando el anciano se acercó a ella, su tono no contenía ni acusación ni lástima, solo un simple y respetuoso: aquí estás a salvo. Nadie decidirá tu vida por ti. Y escuchar esas palabras de un hombre que no le debía nada hizo que se le cerrara la garganta con una emoción diferente, alivio en lugar de miedo. Los pocos habitantes del pueblo que se habían reunido no la miraron fijamente como lo había hecho la multitud anterior. Cuando el anciano se dirigió a ellos, su voz tenía la autoridad suficiente para hacerse oír sin necesidad de gritar. La negativa de una mujer no es un delito, y ninguna soga debería jamás doblegar el orgullo de una familia. Una afirmación que resonó en la reunión como un juicio contra la injusticia que había sufrido. La mujer sintió un cosquilleo en los ojos mientras la gente asentía, mostrando su acuerdo. No porque la conocieran, sino porque comprendían que lo correcto y lo incorrecto no dependían de la familiaridad. Miró al vaquero, que estaba ligeramente detrás de ella, dejando deliberadamente que el reconocimiento recayera sobre ella en lugar de sobre sí mismo. Y en ese pequeño gesto, vio algo que no había recibido en mucho tiempo. La oportunidad de ser vista como algo más que una carga o un problema que resolver. El anciano le tendió la mano, ofreciéndole un lugar entre ellos, pero ella miró primero al vaquero, no en busca de permiso, sino de apoyo, y él inclinó la cabeza una vez en un leve gesto de aliento, haciéndole saber que la decisión era suya. Por primera vez, dio un paso adelante, no porque alguien la empujara, sino porque quiso hacerlo.
El amanecer los encontró en las afueras del asentamiento, donde la luz se filtraba suavemente entre los álamos y pintaba el río de un dorado tranquilo. Y por primera vez en muchos días, la mujer se mantuvo de pie sin esperar órdenes ni juicios, con las manos relajadas a los costados, como si finalmente recordara lo que se sentía al no estar atada por el miedo. El vaquero estaba a unos pasos, revisando la cincha de su silla con la paciencia pausada de un hombre que nunca esperaba gratitud. Y cuando ella se acercó, se enderezó lo justo para reconocer su presencia sin presionarla para que hablara, honrando el silencio que los había llevado de la vergüenza a la seguridad. Ella lo vio ajustar la última correa, dándose cuenta con una punzada de dolor de que pretendía marcharse en silencio, como suelen hacer los hombres que protegen en lugar de poseer, y esa comprensión la impulsó a pronunciar una frágil frase: «No sé a dónde ir ahora». Dijo no como una súplica, sino como una verdad que finalmente se había ganado el derecho a admitir. El vaquero se detuvo, apoyando una mano en el pomo de la silla antes de volverse hacia ella, con expresión serena y amable, sin la urgencia que otros hombres habían usado para controlar su camino. Y respondió con la misma voz tranquila que había traspasado la crueldad de la calle: «No tienes que saberlo hoy. Solo no dejes que nadie más lo decida por ti otra vez». Una frase que se instaló en su pecho como una promesa sobre la que podría construir una vida. Miró hacia el asentamiento donde el anciano le había ofrecido un lugar, luego de vuelta a la tierra abierta que se extendía hacia el oeste, y sintió por primera vez una sensación de elección que se desplegaba en lugar de cerrarse a su alrededor. El vaquero se hizo a un lado como si le abriera paso a la dirección que se atreviera a nombrar. Pero cuando ella vaciló con un suspiro suave e inseguro, él asintió una vez, ofreciéndole seguridad sin guiarla, dejando que la decisión fuera enteramente suya. Lentamente alzó la mirada para encontrarse con la suya, y la gratitud en ella no era desesperada ni endeudada, solo honesta, la que surge al reconocer a alguien que había protegido su dignidad sin intentar jamás reclamar su futuro. Dio un paso más cerca, lo suficiente para que su voz no resonara lejos cuando dijo: «Si me quedo aquí, ¿estarás cerca el tiempo suficiente para que el mundo vuelva a sentirse estable?». Y la respuesta del vaquero fue suave, firme, lo suficientemente larga como para que encontraras tu equilibrio antes de colocarse el sombrero sobre el corazón, en un silencioso gesto de respeto. No necesitaba más que eso, porque la paz que la invadía no nacía de haber sido salvada, nacía de ser vista, y mientras la luz de la mañana calentaba la tierra a su alrededor, comprendió que finalmente había dado su primer paso hacia una vida que ella misma había elegido. Si vieras a alguien arrastrado por el pueblo de esta manera, ¿habrías dado un paso al frente como el vaquero gigante o te habrías quedado en silencio con la multitud?